Ok, el tema del que quiero hablarte hoy es ¿cómo hago para reconocer la voz de Dios? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? ¿A través de impulsos? ¿A través de emociones? ¿A través de un sentir, un sueño o un líder o un pastor? Lo cierto es que Dios puede usar cualquiera de los medios anteriormente dichos, pero lo importante aquí es saber cómo hago yo para reconocer la voz de Dios en medio de tantas emociones, tantos impulsos, en medio de tantas voces. ¿Cómo sé cuál es la voz de Dios? El libro de Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, quiero mencionarte algunas de las formas que existen para reconocer cuando Dios nos habla, ya que somos constantemente bombardeados por muchas voces, incluyendo la voz del enemigo, por ejemplo. Porque por muy cristiano, consagrado, evangélico que te creas, lo cierto es que en algunas ocasiones el enemigo podrá hablarte. Recuerden a Pedro, por ejemplo, que a pesar de pensar que era uno de entre los discípulos más consagrados del Maestro, sin embargo Jesús en esa ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas las cosas como las piensa Dios, sino como las piensan los hombres. Entonces no importa cuán consagrado tú te creas, no importa cuán cerca de Dios creas estar, lo cierto es que el enemigo en algún momento, entre todas esas voces que escuchamos, te puede hablar. Dios nos habla, por ejemplo, a veces por medio de circunstancias. No necesitamos hacer largas oraciones para que Dios nos dé una directriz en alguna circunstancia determinada, ya que la misma circunstancia nos puede mostrar cuál es nuestro deber. ¿Cuál es el problema aquí? Ahí le explico. Lo que pasa es que el problema aquí es que cuando a veces las circunstancias nos muestran el deber que tenemos y ese deber no armoniza con los deseos que tenemos en el corazón, es donde simulamos ser muy escrupulosos e ir a Dios en oraciones largas para pedir ser dirigidos y excusados de no cumplir nuestro deber. Por ejemplo, en algún momento puedes llegar a ver a un hermano que está necesitado, que tiene una gran necesidad, y tú en ese momento tienes cómo ayudarle a suplir esa necesidad. La circunstancia te está mostrando claramente cuál es tu deber, pero como no quieres hacerlo en el momento, le dices al hermano: sí, tienes una gran necesidad, pero venga, vamos a orar para que Dios te provea, mi hermano. Eso es muy típico y muy común entre nosotros. Otras veces Dios nos puede hablar por medio de un mensaje, por ejemplo, por medio de una palabra. Por eso cuando tú estás orando para pedir directriz, para tomar una decisión importante en tu vida, debes estar atento. Por ejemplo, cuando estás esperando que Dios te dé una luz para tomar una decisión como casarte con aquella chica, por ejemplo, que te gusta, aunque no comparte tu misma fe, ese día tu pastor puede, inspirado por el Espíritu Santo, poderosamente darte una palabra para hacerte entender que ese camino no te conviene. Pero como ya tienes en tu corazón lo que deseas hacer, ese día puedes salir de la iglesia disgustado, enojado, diciendo: aquí ya no predican la sana doctrina, y te vas a hacer tu propia voluntad. Entonces ocurre como cuando el paciente va al médico y lleva su propio diagnóstico. Por ejemplo, dice: doctor, yo vengo a consultar porque yo creo que lo que tengo es piedras en los riñones, por ejemplo, y yo creo que lo que me debo tomar es, qué sé yo, un par de cervezas para que se me bajen las piedras, porque ya me dijeron los vecinos que así se cura. Entonces, si tienes un diagnóstico y si tienes una supuesta cura, ¿para qué vas al médico? Así ocurre con muchos cristianos que tienen que tomar algunas decisiones importantes en su vida, pero creen enseñarle a Dios o convencerlo de que ceda a sus propios deseos. Siempre que estés orando para tomar una decisión importante en tu vida y le estés pidiendo a Dios sabiduría, nunca descartes el consejo de aquellos líderes que Dios ha puesto en tu camino para ministrar su palabra. El problema es que muchas veces vienen a nosotros personas no buscando consejo de nosotros, sino buscando consentimiento. Quieren buscar un responsable por si de pronto las cosas en algún momento salen mal. Entonces, si tú vienes a mí para recibir un consejo, yo te doy mi consejo, pero no te agrada y buscas es mi consentimiento, si no recibes mi consejo, tarde o temprano tendrás que recibir el consuelo cuando las cosas te salgan mal. Debes comprender, por ejemplo, que cuando tú estás orando porque quieres de Dios sabiduría para tomar una gran decisión,
como por ejemplo invertir en un buen negocio porque quieres ser independiente, porque quieres trabajar de tu cuenta. De repente, de la nada, puede llegar tu vecino a decirte: vecino, mira, acabo de invertir dinero en esta plataforma que te promete un rendimiento del 200%. Además de esto, si traes más personas, puedes llegar a ganarte un viaje, qué sé yo, a Dubái. No vas a tener que volver a trabajar nunca más, vas a vivir de vacaciones en vacaciones. Y tú, como en ese momento estás pidiendo sabiduría a Dios para invertir en un negocio y para trabajar de forma independiente, es probable que confundas la bendición de Dios, es probable que confundas la voz de Dios con la voz del enemigo e inviertas y realmente después te tengas que ir de vacaciones, pero a pasar la vergüenza por ahí a otro lado para no darle la cara a tus vecinos por el dinero que acabas de perder. Muchos cristianos, por no saber reconocer la voz de Dios en un nicho tan importante como este, se han equivocado invirtiendo grandes cantidades de dinero en negocios en los que Dios nunca quiso que invirtieran el dinero, solo que confundieron la voz de Dios y las pérdidas luego fueron garrafales. Algunos, después de salir de un momento de oración creyendo que oían la voz de Dios, se divorciaron, terminaron con hogares de años. Otros dejaron su empleo y muchos otros fracasos similares. Pero si estudias atentamente la palabra de Dios y vas al lugar de la oración, no con el deseo de hacer tu voluntad, sino con el deseo de cumplir el propósito divino, yo creo y declaro que vas a llegar a tu destino, aunque a veces parezca que vayas en sentido opuesto, la voluntad de Dios finalmente se cumplirá en tu vida. Que el Señor te bendiga.